Bueno, vamos a hablar sobre los máximos, mínimos y puntos de silla de una función de dos variables. Como sabemos, para las funciones de una variable podemos definir el máximo de la función en un conjunto S, como aquel valor x de 0 que cumple que la f de x es menor o igual a la f de x de 0, para cualquier valor de x que tome de dicho conjunto. De forma semejante se puede definir el mínimo si la f de x0 es menor o igual a la f de x para cualquier punto del conjunto. Antes de continuar con la explicación teórica, repasemos y conceptualicemos un poco de lo que es un máximo y un mínimo de una función a través de los puntos críticos. Acá tenemos una gráfica de una función de tres variables o en tres dimensiones. Vemos que las flechas rojas están apuntando hacia los puntos más bajos de nuestra función, de nuestra gráfica. Estos también son conocidos como mínimos locales. De lo contrario, tenemos la misma gráfica, pero ahora las flechas rojas nos están indicando los puntos más altos de nuestra función. Vemos que cuatro son de la misma altura, por así decirlo, en cambio el del medio tiene una altura mucho más alta. Este se le llama valor máximo absoluto, ya que el valor máximo absoluto es el punto más alto de absolutamente toda la función. Y los otros cuatro igual siguen siendo máximos, pero como al no ser los más altos de toda la función, se les llama máximos relativos. Ahora vamos con los puntos de silla. Es el punto sobre una superficie en el que la pendiente es cero, pero no se trata de un extremo local, ya sea máximo o mínimo, sino que es el punto sobre una superficie en el que la elevación es máxima en una dirección y mínima en la dirección perpendicular. El nombre proviene del parecido con una silla de montar. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos dos máximos. Vemos que el máximo absoluto siempre va a ser el punto más alto de toda la función. Y claro, existen otros máximos, pero a esto se les llama máximos relativos. Lo mismo pasa con los mínimos. Vemos que el mínimo absoluto es más bajo que el mínimo relativo. Muy bien. Ahora si la f de x, y alcanza su máximo o en dado caso su mínimo en el punto x0, y0 del interior de un subconjunto del dominio de la función. Si existen las derivadas parciales, entonces se cumple que la derivada parcial respecto a x es igual a cero y la derivada parcial respecto a y igual es a cero. A partir de este resultado, diremos que un punto x0, y0 es un punto crítico si en él se anulan las derivadas parciales. Los puntos críticos de una función de dos variables se clasifican en máximos locales, si se cumple que la f de x0, y0 es mayor o igual a la f de x, y en un entorno del punto x0, y0. Los mínimos locales, si se cumple que la f de x0, y0 es menor o igual a la f de x, y en un entorno del punto x0, y0. Y por último, los puntos de silla. Si existen puntos donde f de x0, y0 es mayor o igual que la f de x, y puntos en los que f de x0, y,0 es menor o igual a una constante. Si las segundas derivadas parciales de la función f de x, y son continuas en un entorno del punto a, b y se cumple que la derivada parcial de primer orden respecto a x es igual a cero y la derivada parcial de primer orden respecto a y igual es a cero. Entonces queda definido D como esta D es una fórmula, pero en realidad sale de una determinante 2 por 2. Muy bien, ahora si D nos sale mayor o igual a cero y tenemos la segunda derivada parcial respecto a x igual a cero, mayor a cero, perdón, entonces el punto A, B es un mínimo local. Si D sigue siendo mayor a cero, pero ahora la segunda derivada parcial respecto a x nos da menor a cero, entonces decimos que el punto A, B es un máximo local. En cambio, si D nos queda menor que cero, automáticamente es un punto de silla. Y por último, si D nos queda igual a cero, el criterio no es concluyente, es decir, no podemos decir si es un máximo, mínimo o punto de silla. Ahora veremos cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Como primer paso tenemos que sacar las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Posteriormente realizar el sistema de ecuaciones.
Después de ahí vamos a obtener nuestros puntos críticos. Posteriormente sacamos la derivada parcial, la segunda parcial respecto a x y la segunda parcial respecto a y la cruzada de x respecto a y. Posteriormente tenemos que evaluarlas en D, en la determinante que les mostré hace un momento. Tenemos este ejercicio que dice f de x, y es igual a x cuadrada más y a la 4 más 2xy. Como primer paso, hacemos las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Respecto a x, vemos que y va a ser constante, por lo que el primer término nos va a quedar 2x. El segundo nos va a quedar 0 por ser constante. Y la tercera, derivamos 2x y la y la dejamos tal cual por ser una constante. Entonces quedaría 2y. La derivada parcial respecto a y, vemos que la x va a ser constante. Entonces derivamos y a la 4 y nos quedaría 4y al cubo más 2x. X es una constante y solo derivamos 2y. Y el resultado de 2y es 2 por la constante que es x. Ahora las igualamos a 0. Vemos que nos queda un sistema de ecuaciones no, no es muy fácil de resolver por un método conocido. Esto es más que nada por maña. Vemos que en la ecuación de respecto a x podemos factorizar un 2 y nos quedaría 2 por x más y igual a 0. Ahora agarramos x más y igual a 0 y despejamos la y. En este caso sería y la x pasa con signo negativo, y igual a menos x. Ahora y igual a menos x la sustituimos en la segunda ecuación. O sea, en lugar de poner y, ponemos menos x para que quede en términos de x. Y nos queda 4 por menos x al cubo más 2x es igual a 0. Vemos que podemos factorizar una x y quedaría x por menos 4x cuadrada más 2 igual a 0. Ahora nos queda x cuadrada igual a menos 2 sobre menos 4, que esto es igual a un medio. Ahora pasamos el cuadrado del otro lado como raíz con dos soluciones por ser de segundo grado. Y nos quedaría la raíz de 1 que es 1 y la raíz de 2 que se deja expresada. Ya que tenemos los valores de x, los vamos a sustituir en x igual a menos en y igual a menos x. Primero tomamos la solución positiva y quedaría y es igual a menos x, pero x vale 1 sobre raíz de 2, más por menos menos, entonces y sería 1 sobre raíz de 2. Ahora tomamos la solución negativa y quedaría y igual a menos por x, pero x es menos 1 sobre raíz de 2, menos por menos más, entonces y es igual a 1 sobre raíz de 2. Ya tenemos los puntos, tenemos el punto 0,0, el punto 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Y el otro punto es menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Estos son nuestros puntos críticos. Posteriormente, sacamos las derivadas parciales de segundo orden respecto a x y respecto a y. Vemos que la derivada de segundo orden respecto a x nos va a quedar solamente 2, ya que la derivada de 2x es 2 y 2y es una constante y se hace 0. Ahora la derivada parcial de segundo orden respecto a y, solamente derivamos 4y al cubo, que sería 12y al cuadrado. 2x es constante y se hace 0. Ahora la cruzada de x respecto a y. Agarramos la primera, la de primer orden respecto a x y la derivamos, pero ahora con respecto a y. En este caso x va a ser constante y solo derivamos y. En este caso la derivada de 2y es 2. Muy bien, posteriormente evaluamos los puntos en la segunda derivada respecto a x y respecto a y. Como f de x, o sea, la derivada parcial de segundo orden respecto a x nos dio 2, no es necesario porque no tenemos ni y ni x. Pero en cambio, en la segunda derivada respecto a y, vemos que tenemos 12y al cuadrado. Entonces ahí sí tenemos que evaluar todos los puntos. Empezamos con nuestro punto 0,0. 12y al cuadrado. Pero y vale 0, entonces es 2 por 0 al cuadrado. Y algo multiplicado por 0 es 0. Ahora vamos con nuestro punto 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2.
Esto quedaría evaluado como 12 por menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que al efectuar la operación nos da 6. Ahora evaluamos nuestro siguiente punto, que nos quedaría 12 por raíz 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que igual da 6. Ahora hacemos nuestras pruebas en D. En el punto 0,0 vamos a sustituir los valores de la derivada parcial respecto a y, la segunda, y respecto a y menos la cruzada al cuadrado. Muy bien, vemos que la derivada parcial de segundo orden respecto a x nos da 2 por la evaluación en la segunda derivada parcial respecto a y que nos dio 0. Entonces nos quedaría 2 por 0, 0, menos la cruzada al cuadrado. Y la cruzada al cuadrado es 2. Bueno, 2. La cruzada es 2 al cuadrado es 4. Por este menos es menos 4. Vemos que aquí nos da menos 4. Menos 4 es menor a 0. Entonces automáticamente concluimos que es un punto de silla. Ahora hacemos las pruebas en el segundo punto. Vemos que la derivada parcial respecto a x, la segunda es 2 y la evaluación en la segunda derivada parcial respecto a y nos dio 6. Multiplicamos 6 por 2, 12, menos la cruzada al cuadrado, que eso nos dio 4. 12 menos 4, 8. 8 es mayor que 0. Entonces podemos decir que es un mínimo local, ya que d y la segunda derivada parcial respecto a x son mayores a 0. Y hagamos la prueba con nuestro tercer punto. Es prácticamente lo mismo. La derivada parcial de segundo orden respecto a x nos da 2 por la evaluación en la segunda derivada respecto a y, que da 6. 6 por 2, 12, menos la cruzada al cuadrado, que es 8. 4, perdón. 6 por 2, 12 menos 4, 8. Vemos que d y 8 igual son mayores a 0, entonces también concluimos que es un mínimo local. Entonces este ejercicio tiene en cuenta con dos mínimos locales y un punto de silla. Sin nada más por el momento, no me queda más que agradecerles y esperando que les vaya bien en su curso de cálculo vectorial. Muchas gracias.